Ahora que los guerrilleros están tan comulgadores y tan católicos por razones puramente estratégicas, nadie cree en eso, es importante saber qué le ha hecho la guerrilla a la Iglesia Católica y a las iglesias cristianas, y especialmente, particularmente a la Iglesia Católica en los años de salvajismo que han tenido contra toda la sociedad colombiana. Señor Coronel Luis Alfonso Plazas Vega, muy buenos días. Señor ministro, muy buenos días para la mesa de trabajo y para la inmensa audiencia colombiana. Vamos a leer una carta que le estamos entregando en la Nunciatura a su Santidad el Papa Francisco. Dice así: Su Santidad, aprovechando su presencia en Colombia, deseo hacerle llegar un resumen incompleto de los crímenes cometidos por las guerrillas colombianas contra los sacerdotes, recabando el hecho de que no hay una guerra ni un conflicto entre el clero católico y las FARC-LNPL. Sencillamente se trata de delitos atroces cometidos por el crimen organizado identificado con esas siglas y financiado por el narcotráfico y el secuestro extorsivo contra inocentes prelados, mártires de esta nación colombiana. Así que no cabría una reconciliación entre los sacerdotes y los guerrilleros, porque ningún mal le han hecho los religiosos a los terroristas. Tampoco, Su Santidad, ha existido una guerra ni un conflicto entre el pueblo colombiano y las FARC, ELN y otros grupos narcotraficantes y terroristas. Han sido más de 50 años de delitos atroces cometidos por el mismo crimen organizado contra inocentes colombianos, particularmente los más pobres, mártires anónimos de esta barbarie. Así que, en la misma forma, no cabría una reconciliación entre el pueblo colombiano y los terroristas de las FARC, porque al igual ningún mal le han hecho los colombianos del común a los terroristas. Algunos casos documentados de los sacerdotes y miembros de la Iglesia Católica asesinados por esos grupos. El 2 de octubre de 1989, mientras realizaba una visita pastoral a la parroquia de Nuestra Señora del Carmen de Fortul, Monseñor Jesús Emilio Jaramillo, obispo de Arauca, fue secuestrado, torturado y asesinado por un comando del ELN. Su cuerpo fue encontrado con varios tiros de fusil al borde de una carretera. El 2 de octubre de 1990, un año después, exactamente con un disparo en el cuello, fue asesinado por las FARC en San Ignacio de Lopón, el clérigo José Antonio Beltrán Monsalve. El 20 de mayo de 1993, el sacerdote español Javier Cirujano Arjona, párroco de San Jacinto Bolívar, durmió en la finca de los padres de dos guerrilleros de las FARC. Muy temprano en la mañana, Julio Vega, del EPL, ordenó que llevaran al sacerdote a la finca vecina y allí cumplieran con la misión. Así lo hicieron. Los esperaba un señor Tapias que habría de asesinar a sangre fría y con extrema crueldad al sacerdote. Los sermones del sacerdote y sus severas críticas a las prácticas guerrilleras lo habían puesto en la mira. Los más férreos enemigos del cura Cirujano fueron los integrantes del Frente 37 de las FARC y los hombres del grupo de Caraballo del EPL. Julio Vega, ese grupo, realizó un juicio revolucionario al sacerdote, lo declaró culpable y la condena fue la pena de muerte. El 30 de mayo de 1999 a las 10 de la mañana, miembros del ELN, armados y vestidos de camuflado aparentando ser de una unidad militar, interrumpieron la misa en la iglesia de la María del barrio Ciudad Jardín de Cali, ordenándoles salir por aviso de bomba. El cura Humberto Cadavid y 285 feligreses, entre ellos ancianos y niños, fueron subidos a 2 camiones. Un guardaespaldas notó que no eran de la fuerza pública y trató de llamar a pedir ayuda, razón por la cual los sacerdotes lo degollaron de inmediato en presencia de los feligreses. El ejército alcanzó a llegar y se enfrentó al ELN en el momento que cubrían la retirada de quienes se llevaban a los secuestrados. Pero los camiones siguieron rumbo al corregimiento de San Vicente. Allí los bajaron de los vehículos y los hicieron caminar 4 horas por trochas hasta los farallones de Cali, donde a las 3 de la tarde los guerrilleros les informaron que se trataba de un secuestro político. El 14 de enero del 2002 fue asesinado el padre Guillermo León Corrales Bedoya, de 41 años de edad, en La Estrella, Antioquia. El 18 de enero del 2002, el cura párroco de la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, padre Arley Arias García, fue asesinado por las FARC a las 6 de la tarde, sobre la vía que conduce a Samaná. 2 personas que lo acompañaban también fueron asesinadas. El prelado tenía 30 años de edad.
Se había ordenado hacía 9 y llevaba 5 años y medio en la parroquia. Había ayudado a liberar varios secuestrados y evitó en varias ocasiones que la guerrilla y los paramilitares asesinaran ciudadanos. El 2 de marzo del 2002, las FARC atacaron la estación de policía de Funes, departamento de Nariño, a las 8:30 de la noche. 5 guerrilleros hablaron con el párroco Ramiro Pasichana y le informaron que atacarían al pueblo si los 13 agentes de la estación no se rendían. Luego de consultarles, el sacerdote les informó que la policía no entregaría sus armas. La población se reunió en el parque a expresar su solidaridad con los agentes del orden. Los guerrilleros se marcharon, pero volvieron a las 12 de la noche. Lanzaron una granada sobre la multitud, asesinando a la asistente del cura y a Alexander Trejos. El sacerdote y otras 10 personas resultaron heridas. El 16 de marzo del 2002, el arzobispo Monseñor Isaías Duarte Cancino fue asesinado a tiros en la ciudad de Cali por miembros de las FARC cuando terminaba de oficiar una misa en el distrito de Agua Blanca. Le dispararon en las afueras de la iglesia cuando se dirigía a su vehículo. Uno de los sacerdotes que lo acompañaban, el padre Joaquín Cortés, resultó herido en un brazo. Monseñor Duarte Cancino había sido un fuerte crítico de las acciones violentas de las guerrillas. El jefe de comunicaciones de la arquidiócesis, padre Gersaín Paz, tuvo que salir del país por amenazas contra su vida por denunciar a las FARC como autoras del crimen. Las autoridades capturaron a 8 milicianos del Frente 35, quienes reconocieron que los asesinos fueron miembros de esa organización. Su muerte fue ordenada para frenar la actividad pastoral que realizaba con los jóvenes. La justicia colombiana condenó al secretariado de las FARC por el magnicidio y les impuso una multa de 1.000 millones de pesos. Hoy, los miembros del secretariado han sido convertidos en altos dignatarios por el actual gobierno con el pretexto de la paz, figurando como candidatos al Congreso sin un solo voto, y obviamente la multa no la pagaron. El 6 de abril de 2002, mientras daba la comunión a sus feligreses, integrantes de la columna móvil Teófilo Forero de las FARC, asesinaron al padre Juan Ramón Núñez, párroco del municipio de la Argentina, Huila. El crimen se produjo poco después de que el sacerdote clamara en su sermón por la liberación del pequeño productor Abel Hernández, secuestrado por las FARC en Pitalito, sur del Huila. El 2 de mayo del 2002 fue atacado por guerrilleros de las FARC el templo de Nuestra Señora del Carmen del municipio de Bojayá, diócesis del Chocó, donde se refugiaban varios feligreses. Las FARC lanzaron cilindros bomba al interior de la iglesia. Los terroristas los acusaban de ser amigos de los paramilitares con quienes estaban enfrentados. En la masacre murieron 119 personas, la mitad de ellas menores de edad. Alrededor de otros 120 quedaron heridos. El 27 de junio de 2012, el sacerdote José Hilario Arango Serna fue asesinado en la parroquia de Santa Teresa de Jesús de Cali después de celebrar la misa por 2 hombres encapuchados que lo esperaban a las puertas del templo. El 16 de julio del 2002 fue asesinada la religiosa Marta Inés Vélez Serna, de 44 años, en Mogotes, Santander. El crimen paralizó al municipio, que había recibido en 1999 el Premio Nacional de Paz. La monja fue atacada a las 7:45 de la noche en el Instituto Amparo de Madres de la Comunidad Hermanas Pobres de San Pedro Claver. El 22 de julio de 2012, el seminarista Luis Carlos Henao Jiménez, de 23 años, fue asesinado junto con otras 2 personas en un retén ilegal del ELN cerca de Yarumal, Antioquia. El 20 de septiembre del 2002, el padre José Luis Arroyave llevaba 8 años de trabajo en las peligrosas comunas de Medellín, manejadas por las milicias urbanas de las FARC, cuando fue asesinado a tiros. Fue atacado cuando se encontraba visitando a los feligreses en el sector del barrio San Javier. El 27 de septiembre del 2002, el párroco del municipio de Restrepo Valle, Jorge Sánchez Ramírez, fue asesinado a tiros en una masacre cuando viajaba en un automóvil con otras 3 personas. Fueron interceptados y asesinados. El 17 de octubre del 2002, en la zona rural de Anserma, Caldas, miembros del ELN asesinaron a Monseñor Gabriel Arias Posada junto a su conductor. Después de almorzar, ellos salieron hacia la zona rural de Anserma, cumpliendo la tarea humanitaria de llevar el dinero que los subversivos exigían para liberar al exgobernador del Quindío, Ancísar López, secuestrado por el mismo grupo terrorista del ELN. Hacia las 6 de la tarde, el padre Alirio Calderón viajaba hacia una vereda cuando encontró en el camino los cadáveres del padre Arias y su conductor. Cada uno había recibido 2 disparos.
El mismo 17 de octubre del 2012, el padre José Luis Cárdenas Hernández, de 31 años, salió temprano de su casa cural, como lo hacía diariamente, a trotar por las calles de Chalán, departamento de Sucre. Afuera lo esperaban 3 hombres. El sacerdote los saludó sin imaginar que eran sicarios de las FARC. Poco después se oyeron disparos y a las 6:30 de la mañana el cuerpo del padre Cárdenas quedó tendido con 5 impactos de bala en la calle del pueblo. El comandante de la policía de Sucre, coronel Norman León Arango, informó que el crimen fue cometido por la cuadrilla llamada Frente 35 de las FARC. El 11 de noviembre del 2002 fueron secuestrados por las FARC el obispo de Zipaquirá y presidente del Consejo Episcopal Latinoamericano CELAM, Monseñor Jorge Enrique Jiménez, junto con el párroco Desiderio Orjuela, en cercanías al municipio de Topaipí, Cundinamarca. Afortunadamente fueron rescatados por acción de la fuerza pública. El 5 de noviembre del 2003, el sacerdote Saulo Carreño, de 38 años, y Maritza Linares, secretaria del Hospital de Saravena, fueron baleados en el casco urbano de esa población. Los hechos se registraron cuando el sacerdote se disponía a ingresar al centro médico a cumplir una misión pastoral con Maritza Linares, quien fue asesinada cuando intentó ponerse a salvo. El comandante de la policía de Arauca aseguró que todos estos hechos fueron obra de los grupos al margen de la ley del área, las FARC y el ELN. El 22 de noviembre del 2003, el Frente 10 de las FARC secuestró y posteriormente asesinó al sacerdote José Rubín Rodríguez, párroco de la Salina Diócesis de Arauca, cuando asistía a un retiro espiritual en Tame. El cuerpo sin vida del sacerdote de 42 años fue encontrado en límites entre Tame y Fortul. El sacerdote había adelantado labores de evangelización en el departamento de Arauca bajo las órdenes del asesinado obispo Jesús Emilio Jaramillo Monsalve y había reprochado la violencia de las guerrillas. El obispo Carlos Germán Mesa Ruiz condenó el atentado y afirmó que este crimen es inverosímil e inaceptable, y preguntaba: ¿para dónde van y dónde están los supuestos ideales de los grupos alzados en armas? Están matando a civiles. En esta zona del país han sido asesinados un obispo y 3 sacerdotes. El 15 de marzo del 2004, en el norte del departamento de Antioquia, fue asesinado por las FARC el sacerdote César Darío Peña García, de 42 años. Fue sacado a la fuerza de su parroquia en Raudal, Antioquia. Lo obligaron a subir a una camioneta y lo desaparecieron. Se sabía que detrás del plagio y posterior crimen estaba el Frente 36 de las FARC. La noticia llegó a Roma y el Papa Juan Pablo II pidió que el sacerdote Peña García fuera liberado. Las FARC no hicieron caso. A ellos poco importa lo que diga la Iglesia Católica, pues no creen en Dios. Lo fusilaron. El vicario pastoral de la diócesis de Santa Rosa de Osos, Alberto Pérez, informó la triste noticia. El sacerdote había sido asesinado y pidió a los terroristas de las FARC que al menos devolvieran su cadáver para brindarle cristiana sepultura. El 20 de mayo, la Fiscalía, informada por 12 guerrilleros, viajó a donde el cura fue enterrado. Con apoyo del ejército llegaron al lugar y exhumaron los restos, no sin antes ser atacados por las FARC en un intercambio de disparos, afortunadamente sin consecuencias. El 8 de diciembre del 2004, las FARC asesinaron al sacerdote Javier Francisco Montoya, quien se encontraba en misión pastoral en una zona selvática del departamento del Chocó, al occidente de Colombia. El sacerdote Montoya, de 45 años, fue muerto en la zona de Novita, donde fue a celebrar la fiesta religiosa de la Inmaculada Concepción. El 10 de octubre del 2013, las FARC expulsaron a 6 sacerdotes católicos del departamento del Putumayo. El obispo de Mocoa, Monseñor Luis Alberto Parra, aseguró ante los medios que la guerrilla les prohibió evangelizar y oficiar misa. Afirmó, comillas: han pedido que cerremos los templos, que no visitemos veredas, que no prediquemos, que no celebremos nada religioso. Cierro comillas, señaló Monseñor Parra. La advertencia de las FARC también es para pastores protestantes. La orden es no reunir a las comunidades para predicar. El 1 de septiembre de 2014, el padre Jesús Adrián Sánchez Coy, párroco del corregimiento del Limón, municipio de Chaparral, Tolima, fue asesinado por las FARC. Las razones del crimen: estaba impidiendo que niños engañados fueran a ingresar a las filas del grupo terrorista. El hecho se presentó en el Colegio Agropecuario La Granja. Hasta el lugar llegaron 2 milicianos y desde el patio del plantel llamaron al padre Sánchez. El párroco acudió y los sicarios le dispararon 4 veces delante de sus alumnos, niños de un promedio de 12 años de edad. Su cuerpo quedó tendido en el piso. El asesinato fue ordenado por el Frente 21 de las FARC en el momento en que se realizaban en La Habana los acuerdos llamados de paz, entre comillas, entre el gobierno de Santos y las FARC. ¡Qué ironía! El 28 de julio del 2017, el sacerdote Diomer
Eliber Chavarría, de 31 años, fue hallado muerto en Raudal, un corregimiento de Puerto Valdivia, Antioquia. El religioso murió por diversos impactos de bala. La diócesis de Santa Rosa de Osos confirmó que el presbítero fue hallado en la casa cural. El alcalde de Valdivia, Jonás Darío Henao Cardona, manifestó, comillas, la comunidad cerró la puerta y estamos a la espera de la SIJIN para realizar el levantamiento del cadáver, pues esta zona es compleja por orden público con manejo del ELN, indicó el mandatario. Cierro comillas. La sangre de los sacerdotes asesinados ya no es noticia en Colombia, escribió hace unos años un periodista en Mondo de Missione, una publicación italiana del Pontificio Instituto para las Misiones Extranjeras. Esto, por terrible que parezca, es cierto. Antes estas muertes constituían un escándalo por tratarse de crímenes sacrílegos, pero hoy apenas si lo mencionan. Es otro grave síntoma de la degradación moral y social del país. Estas son las FARC, respetado Papa Francisco, con quienes el presidente Santos ha llegado a un supuesto acuerdo de paz, rechazado por el voto de los colombianos e impuesto por el primer mandatario. Acuerdo que en realidad no es otra cosa que un compromiso de protección al crimen organizado, es decir, a los autores de este martirologio del cristianismo en Colombia y de los colombianos más pobres, su santidad, aquellos a quienes usted ha manifestado venir a consolar. Con toda atención, Luis Alfonso Plazas Vega. ¿Tendrá tiempo su santidad el Papa de leer esta carta? ¿Se la leerá a alguien y le contará lo que ha sido este martirologio de los curas católicos y de los obispos católicos que han sido asesinados cobardemente por esta guerrilla? El Papa debe saberlo para que no hable más de literatura por la mano de quienes le escriben los discursos. Tiene que saber lo que ha pasado en Colombia con la Iglesia Católica. El coronel Plazas Vega le ha hecho un aporte al conocimiento de los colombianos sobre las condiciones de estos salvajes que se tomaron la República, sobre sus instintos asesinos y sobre la manera como han liquidado a tantos sacerdotes, a tantos pastores, a tantos hombres de Dios que dieron testimonio de su fe y entregaron su vida por sus ideales y por su Dios. El coronel Luis Alfonso Plazas Vega estaba con nosotros en un documento memorable que quién sabe si su santidad leerá y si alguno de sus asesores tenga la bondad de imponerle de su contenido.